Hola chicas, otra vez vamos a hablar un poco de brajot, ¿ok? Yo voy a seguir lo mismo que hicimos con la última clase de Kashrut. Vamos a volver un poco el tema porque tuvimos ahí vacaciones, entonces es mejor que que volvamos y empezamos otra vez. Besrat la próxima semana con algo nuevo. Entonces estamos del inicio de brajot. El concepto por qué se debe decir brajá antes de comer algo, ¿sí? Entonces estamos en el tema de brajot para la comida, ¿ok? La idea de decir una brajá antes de comer algo especialmente y después, ¿ok? Es porque nosotros intentamos tener siempre la idea, siempre tener en el centro de nuestra vida Hashem y intentar poner la idea que todo es de Hashem. Entonces, cuando yo voy a comer algo, yo tengo que me recordar que quien me dio ese alimento, esa comida es Hashem. Si fuera por mí, yo no tengo cómo hacer un alimento, yo no tengo ese poder. Quien me puede dar el alimento es Hashem. Entonces es una manera de agradecer, es una manera de entender que yo sola no tengo el poder de crear un alimento. Es una manera de pedir permiso antes de comer, así como nosotros pedimos permiso cuando vamos a casa de alguien. Ustedes se recuerdan que aquí es la casa de Hashem. Nosotros estamos aquí para trabajar para Él. Él nos dio la libertad de comer, de beber, de hacer, de vivir, de hacer lo que necesitamos, pero es la casa de Él. Entonces, así como nosotros pedimos permiso cuando estamos en la casa de una otra persona antes de abrir la nevera y de tomar algo, así también hacemos para Hashem, ¿sí? Y también hay la parte más mística, muy bonita, que es la idea que al topo de todo también Hashem nos dio el poder de hacer tikkun para almas que están ahí en los alimentos, partes del alma, chispas de alma, ¿ok? Hablamos de esa idea que a veces cuando en judaísmo la idea de reencarnación es completamente diferente, nueva, muy interesante, muy profunda. Y una de las ideas es que, primero que nosotros tenemos 5 niveles de alma, ¿ok? Y una de las ideas es que a veces uno, cuando va ahí, cuando ya se fue de este mundo, terminó aquí su misión, va al juzgo, como un juzgo, y a veces tiene alguna corrección, pero muy pequeña para hacer. Entonces, esa corrección no necesita que la persona tenga que volver otra vez a vivir y todo eso. Se puede hacer por un alimento, por una comida. Entonces, una chispa del alma de una persona puede estar en ese alimento. Y nosotros como judíos tenemos el poder de elevar ese mundo, no solamente aquí, pero también en otros niveles de mundos, en los otros mundos. Esa es una diferencia de un judío para un no judío. Y uno de los trabajos que Hashem nos dio es elevar una alma, ¿ok? Hacer esa mitzvah para una alma. ¿Y cómo se hace? Una de las maneras, la manera, perdón, es empezando la comida con una braja. Si es una carne, por ejemplo, el tikkun va a empezar muy antes. Hay que empezar cuando se hace la shejitá, ¿ok? Pero si es un otro tipo de alimento, se hace ahí con la primera braja. Hay también a veces que no va a haber ahí una alma, ¿ok? No es siempre que va a haber ahí una alma. Muy bien. Entonces esa es la idea de la primera braja, pero para se decir la primera braja es siempre, solamente no se dice la primera braja cuando uno va a comer o a beber algo que a él no le gusta, ¿ok? Por ejemplo, si es una pastilla no necesita de braja. Pero me preguntaron, una de ustedes creo, me preguntó si se hace braja, si a mí no me gusta un alimento, pero hace tanto tiempo que yo no como algo
que ahora todo que veo quiero comer y todo me parece muy delicioso. Y yo, en mi opinión, que no sé si está correcta, pero en judaísmo hay muchas opiniones, yo creo que sí se dice una braja, porque en aquel momento te gusta esa comida que no te gustaría en un otro día, en ese momento te gustaría, entonces sí se hace braja. Especialmente si es un caso que la persona no tiene de qué comer, ¿ok? Eso me hace recordar una clase que yo asistí que hablaba de cuando los hombres iban a la guerra y cuando terminaban la guerra estaban victoriosos o tal vez no, pero lo que yo vi es que vencieron y ahora iban a hacer una fiesta, iban a comer y muchas veces ellos no tenían comida kosher porque estaban en una guerra. En la guerra está permitido no comer una comida kosher. O cuando una persona no tiene lo que comer, está permitido comer algo que no es kosher. Y entonces la discusión que hablaba en ese tema era justamente eso. Hay sabios que hablan que sí, que ellos decían brajá para las comidas que iban a comer, aunque no eran kosher, porque la idea es que tenían mucha hambre, no tenían otra cosa para comer, que todo les parecía bueno. Era como una manera de agradecer a Hashem por tener algo para comer. Hay opiniones que no, que hablan que ellos comían, pero no decían braja. Entonces, como todo en judaísmo, seguimos y esperamos cuando Eliyahu Hanaví va a venir y va a poner los puntos en las cosas. Lo que está bien, lo que es así, lo que no es así, todo eso. Ahora entramos un poco en alajá, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a hacer la primera, los tipos de brajá, primero, perdón, hablamos entonces amotzi, que es para el pan, ¿ok? Tenemos gefen, que es para el jugo de uva, alguna bebida de uva, el vino. Entonces tenemos besonot, que es para comidas que son preparadas con harina o con granos de la tierra de Israel, por ejemplo, avena, centeno, yo no sé las palabras en español, centeno, avena, harina de trigo, ¿ok? Y hay dos que no sé cómo se habla en español, que es spelt y rye, no sé cómo se habla en español, perdón. Y entonces tenemos etz, que son los productos de los árboles, y tenemos adamá, que son los productos de la tierra, y tenemos sheakol, que son cosas que no son ninguno de ellos. Por ejemplo, una carne o cosas así. ¿Ok? Y para todas ellas hay también la última braja. ¿Ok? Esas bendiciones fueron dadas a nosotros por los sabios, ¿ok? Son palabras que tienen mucho significado, son palabras que las letras son utilizadas en Kabbalah y todas esas cosas. No son palabras tan, por ejemplo, hoy yo soy un sabio y hoy decidí que quiero decir esa braja para eso. No. Se habla que cuando se dice esas letras, esas palabras, se tiene un poder, se hace algo, ¿ok? Entonces es importante hacerlas perfectamente, de una manera clara que se va a escuchar. Y cuando uno escucha una braja toda, completa, entonces se debe decir amén, ¿ok? Y entonces para hacer la segunda braja, la última braja, entonces nosotros tenemos que comer un kazait, ¿ok? Entonces ahí entramos en las medidas, que hay kazait, betzá y revi. Kazait es aproximadamente 32 gramos, aproximadamente 32. Ponemos ahí que betzá, kazait también es como una pelota de golf, ¿ok? Tenemos la segunda medida que es betzá, que es aproximadamente 84 gramos, ¿ok? Entonces vamos a decir una pelota y media, más o menos, de golf. Y para líquidos tenemos revi'i, un revi'i que es aproximadamente 100 mililitros, 89, algo así. Hay diferentes opiniones. Y el importante es que para sefaradí se ve los gramos, por ejemplo, que hablamos 32 gramos o cosas así.
Ashkenazi nosotros vemos por el volumen. Entonces, si ustedes están a seguir Ashkenazi, entonces que vengan por el tamaño. Si es, por ejemplo, una pelota de golf. Y también hay que poner atención porque a veces uno tiene, no sé, un pastel, se ve el volumen, se ve como una pelota de golf. Pero después que uno hace la braja, empieza a comer, empieza a jugar con la comida, él lo hace como, no sé, lo presiona. Ahora la pelota de golf que era así, se quedó así, porque uno la presionó. Entonces yo tengo que comer más para cumplir mi obligación de comer un kazait. ¿Ok? ¿Por qué un kazait? Cuando yo como un kazait, en 4 minutos, dentro de 4 minutos, yo tengo el mérito de decir la última braja, la braja aharoná. Si yo no como un kazait en 4 minutos, yo no hago la última braja. ¿Ok? Entonces hay que ver por eso también. Y para los líquidos, yo tengo que beber un revi'i 100 mililitros en 30 segundos aproximadamente. Si yo logro hacer eso, yo tengo el mérito de decir la última braja, que muchas veces va a ser Borene Fashot. Voy a decir las 3. Entonces, o va a ser Borene Fashot, ¿ok? O Men Shalosh o Birkat Hamazon. Todavía no hablamos de todas, hablamos de Birkat Hamazon, pero no adentramos las otras brajot. Entonces, por eso que no voy a decir más, ¿ok? Otra cosa, cuando uno va a decir la braja Rishoná, la primera braja, tiene que hacer parado, concentrado, ¿ok? Y no debe caminar enquanto está haciendo la braja. Y cuando come, hay que terminar de comer lo que puso en la boca para después seguir hablando y haciendo otras cosas. Y seguir comiendo, ¿ok? No se debe hacer una braja, comer algo y está todavía con la comida en la boca y ya va a hacer otra braja y poner otra cosa en la boca. ¿Ok? Tiene que hacer una cosa, espera, después hace la otra cosa. ¿Ok? Entonces, hablamos en las últimas clases de Amotzi. Amotzi es la braja para el pan. ¿Ok? Antes de comer pan, nosotros hacemos Netilat Yadayim. ¿Ok? Que es poner agua 3 veces en la mano. El mínimo es un reví de agua. ¿Ok? Y no se puede tener nada en las manos cuando va a hacer Netilat Yadayim para comer pan. Se quita todos los anillos. El agua hay que venir hasta aquí. Si el agua cae, ok, tiene que secar muy bien. Las manos tienen que estar muy, muy secas también, porque cuando hay agua en las manos y se toca una comida, la comida se queda impura. ¿Ok? Por eso que hay una otra cosa que vamos a aprender, que es cuando uno va a comer comida sumergida en un líquido, también tiene que hacer Netilat Yadayim. ¿Ok? Entonces hace 3 veces para el pan. Siempre se recuerden que la mano izquierda tiene que servir la mano derecha. Din serve Hesed, no al contrario. ¿Ok? Muy importante, muy, muy importante para el judaísmo. Ok, entonces hacemos la braja de Netilat Yadayim. Hay que ser dicha durante el tiempo cuando uno hace la mitzvah hasta que termine de secar las manos. Uno tiene que decir la braja. ¿Ok? Se dice la braja durante, en algún momento. Se tiene la costumbre de poner las manos así arriba para que el agua no se caiga todo aquí, pero sí se caiga aquí. ¿Ok? Se recuerden también que jalá el pan para Ashkenazi se puede sí hacer un pan dulce, es considerado motzi, pero para Sefaradí no. Para Sefaradí la jalá hay que ser solamente con sal, no puede poner mucho azúcar, ¿ok? Que se pone ahí mucho azúcar, entonces ya no es más una jalá para motzi, pero sí mesonot. Pero hay la cantidad. ¿Se recuerdan? Si un sefaradí va a comer en la casa de un ashkenazi, él sí
puede comer con la bendición de Amotzi, pero tiene que comer más de 200 gramos para que se considere entonces Amotzi. ¿Ok? Pero el sefaradí, si tiene solamente una jalá dulce, no debe hacer la bendición de Amotzi para esa jalá. Solamente se va a comer más de 200 gramos. Entonces sí se puede. Y Ashkenazi no. Ashkenazi siempre puede hacer la bendición de Amotzi con una jalá dulce. ¿Ok? Ok. Eso también va a valer para hacer Birkat Amazon, para el sefaradí. Tiene que comer más de 200 gramos, 216 gramos, para poder hacer Birkat Amazon para una jalá dulce. ¿Ok? Déjame ver si me olvidé de algo antes de empezar. Birkat Amazon. ¿Por qué la idea que se tiene que hacer Netilat Yadayim antes de comer el pan? La idea es, se tiene que hacer porque son alimentos que se debe hacer terumá, que es la separación que iba para los Kohanim. Esa separación de que ellos iban a comer tenían que estar pura, ¿ok? Era muy importante comer en estado de pureza, que eran los korbanot. Entonces, ellos, los sabios, pusieron esa alajá. Entonces, que siempre cuando uno va a comer un alimento que necesita de terumá, que se come con las manos, hay que hacer Netilat Yadayim. Los otros alimentos que se hace terumá sería el vino y el aceite, ¿sí? Porque es para la ofrenda, ¿entienden? Pero esos dos que necesitan de terumá, pero esos dos no se comen con las manos, entonces no necesita hacer Netilat Yadayim. Cuando se come Amotzi, si uno va solamente a probar de la jalá, de un pan, va a comer menos de un kasait, ¿ok? No hay que hacer Netilat Yadayim, y si se va a hacer, que debe hacer sin braja, ¿ok? Se va a comer menos de un kasait, se debe lavar las manos, pero no hay que hacer con braja, no se hace con braja, ¿ok? Ya se va a comer más de un kasait, se hace entonces normal, con braja y todo eso. Otra cosa, si uno no tiene cómo hacer Netilat Yadayim, ¿ok? No tiene agua o algo así, es suficiente que limpie las manos en la ropa 3 veces, solo para mostrar que sí tiene las manos limpias, y se debe comer sin tocar el pan, entonces con una servilleta o con un plástico, cosas así. Esa es la mejor manera de hacerlo, ¿ok? Que no toque la comida. Otra cosa, vamos a ver, estoy mirando a ver si no me olvidé de nada. Ahora voy a entrar un poco más del tema de Birkat Amazon. Entonces ustedes saben que nosotros tenemos nuestra Birkat Amazon, es la oración Braja Haroná, que se debe hacer después de comer pan, y es de la Torah, que se debe decir Todá Le Hashem después que comimos pan. La braja completa, todo, fue instituida en diferentes partes, diferentes periodos. La primera braja nosotros tenemos que fue las palabras de Moshe. La segunda braja fueron las palabras de Yoshua. La tercera braja fueron las palabras de King Shlomo y King David. Y la última braja fueron nuestros sabios que la instituyeron, no sé hablar esa palabra. Cuando se pasó el episodio de Beitar, después de la destrucción del templo, después de 2 años, creo, la ciudad de Beitar también fue totalmente destruida. Se habla que formaron ahí ríos de sangre, todo eso. Y los cuerpos, los romanos no dieron permiso para los enterrar, los pusieron ahí como cercas para que todos mirasen lo que pasó en la ciudad.
Y entonces Hashem hizo un gran milagro que esos cuerpos se quedaron ahí. No me recuerdo si fue 1 o 2 años. Y entonces pudieron otra vez, pudieron enterrarlos. Entonces por esa bondad de Hashem, que no hizo con que los cuerpos se decompusieron, no tenían olor o nada de eso, entonces que hablamos, ellos crearon esa bendición. ¿Ok? Ok, vamos a ver qué más vamos a hablar. Ok. Yo quiero saber la diferencia. Ahora voy a seguir con algunas preguntas que tuvimos y que yo no hablé los temas. Yo hice una pregunta de la diferencia de amotzi y mesonot. La diferencia es la preparación. Cuando uno prepara mesonot, aunque sea la misma cosa que amotzi, pero si no es horneado y si lo que se crió ahí, la masa, no sé cómo se les habla, masa, no se puede tocar con las manos, trabajar con las manos, entonces no es amotzi, ¿ok? También si esa masa va a ser frita, también no es amotzi, se cambia en mesonot, ¿ok? Por ejemplo, un pastel o el sufganiyah, los donuts que vamos a comer Bezrat Hashem ahora en Hanukkah, ¿ok? De Birkat Amazon, entonces hay 4 bendiciones, ¿ok? Nosotras las mujeres, sí, claro, es mejor que se pueda decir todo, pero hay otras formas cortitas de decir Birkat Amazon. Si una mujer también solamente escucha Birkat Amazon, también es como que ya ella ya hizo la mitzvah, ¿ok? De decir Birkat Amazon, ya es suficiente. Y uno, cuando va a decir Birkat Amazon, la debe decir en el mismo lugar que comió, ¿ok? Entonces, donde yo como mi comida, yo digo Birkat Amazon sentada. Cuando uno está caminando y comiendo, o algo así, o empieza a comer en un lugar y va a terminar de comer en otro lugar, lo que se puede hacer es tener un pedazo del pan, lo deja y lo termina de comer donde puede hacer la bendición. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo. Aquí ya hablamos. Ok. Y la idea, la última que nosotras no hablamos hoy, fue que si uno va a comer mesonot, pero es como su comida principal, se cambia en amotzi. Entonces, por ejemplo, si uno va a comer pizza, va a comer 2 pedazos o más de pizza, un pedazo bueno, ese ya tiene que llevar en cuenta como amotzi. Debe ser netlat yadayim y comer y hacer Birkat Amazon. ¿Ok? Ok, vamos a ver si no me olvidé de nada. Hay que poner agregaciones, ¿recuerdan? Shabbat, Yom Tov y también cuando hay los Hagim, Hanukkah y Purim, se debe decir Alanissim. Cuando es Rosh Chodesh y los Hagim, se debe hacer Alev Avó. Y en Shabbat hay lo que se agrega para Shabbat y también Retzet, también una frase que se agrega para Shabbat o para Yom Tov y otras cosas así, ¿ok? Si uno no tiene un Sidur, puede decir de memoria lo que sabe, pero si sabe perfectamente, puede decir el nombre de Hashem. Si no sabe perfectamente la Brajá, puede decir todo, pero solamente utilizando la palabra Hashem, sin decir el nombre. O si no sabe ninguna Brajá, puede decir de corazón, algo que lo hace decir gracias a Hashem por la comida. ¿Ok? En la mesa, cuando uno va a decir Birkat Amazon, hay que tener siempre un pedazo de pan, porque la bendición de la Birkat Amazon llega a uno por el pan. Así era en el tiempo del templo, que tenían ahí la mesa de los panes y de ahí se llegaba la bendición para todos. ¿Ok? Y se debe quitar los cuchillos de la mesa. ¿Ok? No deja cuchillo en la mesa.
Otra cosa que yo no hablé de Netilat Yadayim, hasta cuando se hace la braja del pan, no se debe hablar, se debe quedarse en silencio. Si uno habla o se toca alguna parte del cuerpo que no es pura, debe hacer otra vez Netilat Yadayim, pero sin braja, ¿ok? Y también el último punto es 2 puntos. Mai Achronim, la última agua, que es para limpiar las puntitas de los dedos. Las mujeres no necesitan hacer, pero si quieren hacer, ese agua que se pone ahí solamente en las puntitas del dedo, no se debe caer, se debe caer en un recipiente. No se puede caer al suelo, al piso, por ejemplo. ¿Ok? Y si está en la mesa, la debe quitar de la mesa antes de decir Birkat Hamazon. Y el último tema es Zimun, que hablamos. Las mujeres no hacen Zimun, no hacen parte de un Zimun. Son 3 hombres, pero ellas pueden contestar al Zimun. Deben contestar al Zimun. Si hay solamente mujeres comiendo, entonces sí se puede hacer un Zimun antes de empezar Birkat Hamazon. Zimun es como una invitación para orar, para agradecer. Y si hay 10 hombres que comieron pan, entonces se hace Zimun con una copa de vino y se agrega ahí el nombre de Hashem. ¿Ok? Es como algo mucho más, porque son 10 hombres, entra ahí la historia de la Sefirot, y otra conexión, otro nivel. ¿Ok? Se habla que una oración de una persona alcanza los cielos, pero de 3 se alcanza más. De 10 se alcanza completamente, es diferente. ¿Ok? Muy bien, eso es todo. Y Bezrat Hashem, la próxima semana tenemos clases con conteúdo nuevo. Bye bye.